Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo encuentro en emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar de los antecedentes de la propuesta, un punto bastante importante de nuestro plan de negocio, que es el numeral 5.1, antecedentes de la propuesta. Para su elaboración deben tener en cuenta lo siguiente: ¿qué son los antecedentes o para qué nos sirven los antecedentes? Es todo lo que tenemos en cuenta antes de que ha ocurrido, que han hecho otros estudios, otras investigaciones, otros planes de negocio, un antecedente histórico que podemos tener en cuenta o que en determinado momento tuvimos en cuenta para el desarrollo de nuestro plan de negocio. Entonces, ¿qué se debe especificar en esta sección? En esta sección se debe iniciar con un breve antecedente histórico. ¿Qué significa esto? Es tratar de indagar e investigar y descubrir en dónde se originó el primer intento o avance en cuanto al producto o servicio que estamos proponiendo. Acá yo en el escrito les utilicé como ejemplo una idea que fuese orientada a la producción y comercialización de comidas rápidas. Eh, entonces, para este tema se debería arrancar por empezar a indagar, bueno, ¿y en dónde se desarrolló este concepto de comidas rápidas? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿En dónde se fueron los primeros intentos por desarrollar esta propuesta? Este es nuestro primer antecedente importante, es determinar dónde se desarrolló el primer concepto de lo que nosotros hemos venido a plantear. Realmente en este numeral, chicos, se apoya mucho de fuentes externas, ya sea de internet, de páginas de artículos, de trabajos. Por ende, les voy a pedir que respeten la fuente bibliográfica, es decir, que citen la fuente de donde extrajeron o donde hayan extraído la información con el fin de respetar los derechos de autor de ese texto. Entonces acá la idea es que sí, pueden basarse en información de páginas externas, pero deben contextualizar con sus propias palabras. Es decir, sí deben indagar dónde fue el origen, pero tratar de plasmar por lo menos la parte inicial con sus palabras y, por ejemplo, utilizar conectores. Me permito citar el siguiente artículo y citan el párrafo o el texto que podrían utilizar. Pero la idea es que sí se apoyen fuentes externas, pero ustedes contextualicen la información. ¿Qué se hace después de definir este breve antecedente histórico? Lo que yo hago es contextualizar indagando en los mayores avances o esfuerzos, es decir, qué han realizado otras empresas, otras personas, otras entidades hasta el momento en torno a ese producto o servicio. Entonces acá pueden arrancar a nivel global, es decir, en otros países. Bueno, ¿qué antecedentes o qué otras empresas han trabajado el tema de las comidas rápidas? Por ejemplo, de las comidas rápidas a base de productos o que sean vegetarianos o hamburguesas vegetarianas, por ejemplo. Entonces, ¿qué han hecho otros en otros países? ¿Cómo se ha gestado? ¿Qué antecedentes puedo utilizar de lo que han hecho otras personas en otros países, otras empresas? Después me centro a nivel nacional, es decir, a nivel Colombia. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo está el negocio de las comidas rápidas en Colombia? ¿Cuáles son las empresas que yo puedo utilizar como referente más fuerte dentro del sector? Y finalmente a nivel local, es decir, de la ciudad donde se está realizando, en este caso Villavicencio. Entonces, ¿qué referentes podemos encontrar acá de comidas rápidas que me sirvan como antecedente en Villavicencio? ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden empezar a indagar qué esfuerzos o avances han realizado, por ejemplo,
otros en torno a las comidas rápidas, qué innovaciones, qué tipo de carne, por ejemplo, en el tema de las hamburguesas han utilizado, cómo las han comercializado, qué modelo de negocio han aplicado. Entonces, acá ustedes pueden incluir también investigaciones, estudios, planes, trabajos, proyectos que lo hayan desarrollado otras personas, universidades, estudiantes, entidades, empresas, y que pueda servir como antecedente para el negocio. Entonces, pueden contextualizar. De acuerdo a esto, se analizó una investigación de mercados en torno a las comidas rápidas desarrollada por tal universidad, en donde manifestaban las preferencias de consumo en torno a esto. Bueno, ahí ustedes pueden citar cualquier antecedente. Recuerden que al extraer la información, le reitero, de fuentes externas como Internet deben citar la fuente bibliográfica y retroalimentar con sus propias palabras la información. En esta parte no deben incluir subtítulos, es decir, el texto va de corrido, es decir, como una síntesis. Ahí hay un mínimo de palabras dentro del texto. En el caso de nuestro ejemplo que siempre hemos utilizado de Tierra Verde, pues él arrancó describiendo como antecedente histórico el movimiento orgánico, donde arrancó esa parte, esa idea de los alimentos orgánicos. Entonces, acá se manifestó que se nació de la preocupación por la situación ambiental, y la repercusión que esto está causando en la salud, en el consumo en cuanto a este tipo de alimentos. Cita también el padre de la agricultura ecológica moderna, arrancó así sus antecedentes, cómo él empezó a desarrollar toda esta iniciativa. Cita también que a principios de los años del siglo XX surge un movimiento por parte de campesinos y agricultores que emprenden sus producciones de alimentos libres de fertilizantes y pesticidas. Esto da como consecuencia la conformación de grupos, asociaciones u organizaciones. Entonces así él empieza a indagar todo a nivel histórico cómo empezaron a organizarse estos alimentos más naturales, más orgánicos. Recuerden que la idea de este estudiante es un restaurante, Tierra Verde, que comercializa pues alimentos orgánicos, todos los platos a base de alimentos orgánicos. Así él siguió utilizando como desglosando todo lo de los alimentos eh, orgánicos. Se centró a nivel global, que en ciudades como Nueva York, Londres o París cuentan con una larga lista de direcciones donde es fácil encontrar este tipo de restaurantes. Manifestó que en países como Colombia esta tendencia podría decirse que aún se mantiene tímida, pero desde hace algunos años viene tomando fuerza, y algunos locales, algunas iniciativas se han gestado en Medellín y Bogotá, por ejemplo. En el caso de Villavicencio mantiene que la idea aún es un poco desconocida para la gran mayoría de los citadinos o residentes. Entonces manifiesta que podría ser una idea, digamos que innovadora. Eso como esta parte importante de los antecedentes. Entonces ahí la idea es que traten de investigar bastante. Eso les va a permitir definir, bueno, este antecedente me permite definir que estoy haciendo las cosas bien, o que quizás puedo cambiar un poquito en torno a esto. Entonces empezar como a afirmar, a reafirmar que que voy por buen camino, o que tengo que modificar o desechar de la idea de negocio. Entonces, eso en cuanto a esto. Bueno, hasta ahí los antecedentes. Otro puntico que vamos a trabajar es el numeral 5.4.5, que es el plano del negocio, que va muy aparte de antecedentes, porque esto hace parte básicamente del marketing mix. Es un punto que va posterior a estrategia de promoción.
y es básicamente plasmar como en un bosquejo, en un plano, en un dibujo, cómo puede ir distribuido el establecimiento donde yo quiero comercializar. Entonces, por ejemplo, en el caso del restaurante, él lo distribuyó de esta forma. Los baños, la cocina, la oficina, un almacén, la zona de mesas, bueno, cómo iba distribuida, cómo quería que fuese distribuida su idea. Ustedes se estarán preguntando, bueno, eso es para un restaurante o un establecimiento físico, pero si yo no tengo un punto, por ejemplo, mi idea va a ser virtual, pues también aplica el plano del negocio porque si es una idea, por ejemplo, virtual o yo voy a vender mediante una página web o, o no voy a tener un punto de atención, sino voy a distribuir a otros intermediarios, aún así se debe establecer el plano, sea de la oficina donde tengan el computador para, para atender y para gestionar los pedidos de la página, o ya sea el punto de producción, si es que yo no voy a tener un punto de atención, pero hay un punto de producción y también se debe especificar el plano. Así la oficina sea en una habitación, es mostrar cómo ubicarían el mobiliario, los muebles, cómo organizarían esa parte. Entonces, este plano del negocio lo pueden hacer de esa forma, en el programa que manejen, de la forma que manejen. Lo importante es que se plasme como lo que ustedes quieren establecer para su idea de negocio. ¿Listo, chicos? Entonces, empecemos.